advertir sobre los abusos de la prensa secular y cómo tiene un sesgo anticatólico, ya sea directamente en contra de la Iglesia, ya sea en contra de los valores que la Iglesia defiende, es ciertamente un tema en el que me explayo con cierta frecuencia. Y no lo hago porque esté obsesionado ni porque tenga muchos cuestionamientos sobre la manera como mis colegas periodistas en el mundo secular desarrollan su profesión. Creo, sinceramente, aunque muchos católicos probablemente no me crean, y entiendo que no me crean, así que estoy en paz con eso, pero creo que la mayoría de mis colegas simplemente no saben y actúan influenciados por lo que ellos creen que está bien, y lo que ellos creen que está bien proviene de un círculo bastante cerrado. Otros periodistas, sus jefes y editores, el mundo académico, el mundo de la farándula, ¿no?, que son en general mundos que ya sea son corruptos moralmente y en consecuencia van a tener un rechazo natural a la moral de la Iglesia, y por aquellos que son deshonestos intelectualmente, ¿no?, y que condenan a la Iglesia de ser hipócrita, etcétera, como si los primeros hipócritas no fueran ellos, ¿no?, que lo son. Pero, como digo, no son muchos los que realmente creen que hay que hacer una campaña contra la Iglesia. Es más, conozco a varios periodistas que han sistemáticamente escrito en contra de la Iglesia Católica y que, sin embargo, cuando les dices, oye, tú eres un anticatólico, eres un prejuiciado, no solamente se sorprenden, sino se ofenden. Podría contar casos con nombres y apellidos de periodistas que cubren el ámbito religioso en periódicos seculares o en medios seculares muy importantes en Estados Unidos, pero han sido conversaciones privadas, así que no los puedo compartir con detalles, pero sí les puedo decir esto. Muchos de ellos se sorprenden, o muchos de ellos están, digamos, desconcertados de que se los considere católicos. Es más, ellos consideran que al abordar este tema, al abordar un tema de la Iglesia Católica, ellos están mostrando de alguna manera simpatía, entre comillas, ¿no? Porque abordan el tema, ponen a la Iglesia Católica pues en los titulares, ¿no? Pero parecen no entender que la manera como la abordan, con la cantidad de prejuicios, con la manera como seleccionan los adjetivos que usan, con la manera como elaboran los titulares, termina siendo en realidad un ataque y no un favor, ¿no? Y mucho tiene que ver con la misma manera como se seleccionan las noticias y se convierten en noticias cosas que no lo son, ¿no? Y tratan de convertir en una tendencia cosas que son absolutamente marginales, ¿no? Y como periodista estoy entrenado para esto. Veo constantemente cómo se selecciona información para tratar de convertir en noticia algo que de por sí no lo es. Y creo que es importante que los católicos estemos atentos a esto, porque muchas veces tratan de presentar como un gran movimiento algo que simplemente no tiene nada de gran movimiento, con la intención de convertirlo en un gran movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando el New York Times y el Washington Post cubren la noticia, entre comillas, de cómo hay una carta presentada por un grupo de personas asociadas con Black Lives Matter, ¿no? O sea, el movimiento de Black Lives Matter, dicen que han presentado una carta, algo que ya les he comentado en un punto de vista anterior, para no solamente derribar la estatua de San Luis, rey de Francia, en la capital del estado de Missouri, Saint Louis, sino cambiar el nombre de la capital, ¿no?, de Saint Louis. Y cubren esta historia
estirándola como un chicle, ¿no? Como una goma de mascar, porque no da para más, ¿no? La van estirando como goma de mascar. Eh, y ahí perdido entre las noticias, señalan que la carta ha sido firmada por 100 personas. 100 personas. No 10.000, no 1.000, no 500, 100 personas. O sea, nadie. Y claro, cuando uno le dice, oye, ¿por qué conviertes en noticia una carta que solamente han firmado 100 personas de los millones de habitantes que tiene el estado de Missouri? Y ellos van a decir, no, mira, nosotros hemos dicho en la noticia, ¿no? Somos justos, somos objetivos, porque en la noticia hemos dicho que son 100 personas. No hemos dicho que son 1.000, no hemos dicho que son 5.000, decimos que son 100 personas. Y ellos muchas veces están convencidos de que esa es objetividad. Las personas que escriben para pedir pues que alguien cambie sus zapatos, ¿no? Tienen más de 100 personas. Durante la administración de Obama, ¿no? La Casa Blanca dijo que aquellas peticiones en línea, ¿no? Para modernizarse y hacer las cosas en línea, aquellas peticiones en línea que pasaran de 250.000 personas pidiéndolas, iban a ser consideradas en serio por el gobierno federal. O sea, más claramente lo que estaban diciendo es, pídannos, pídannos algo, y si es un volumen suficiente a través de las redes sociales, ustedes van a tener una comunicación directa con la Casa Blanca, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la petición durante el gobierno de la presidencia de Obama que recibió la mayor cantidad de firmas? Fue la petición de los fanáticos de Star Wars para pedir que el gobierno norteamericano construyera una estrella de la muerte, un Death Star, ese planetoide que destruyen en la primera película de Guerra de Estrellas, ¿no? Y obviamente, ¿ustedes creen que esta petición, que tenía más de 500.000 de pedidos, que obviamente pues eran pedidos de broma, ¿no? Y de tomar el pelo, pero la Casa Blanca se había comprometido a dar una respuesta a estas peticiones que pasaran, digamos, del 250.000 de pedidos? Entonces dijo, bueno, por el momento, contestaron por el momento, el gobierno norteamericano no va a construir una estrella de la muerte, ¿no? Ese fue el pronunciamiento. ¿Ustedes creen que hubo noticias del Washington Post o del New York Times sobre este pedido de la Casa Blanca que tenía 250.000 de firmas? No. Y eso lo dio a conocer simplemente la Casa Blanca. Pero un pedido para tirarse abajo al rey San Luis de Francia y cambiar el nombre a la capital de Missouri, que tiene 100 firmas, o sea, 99 más 1, 100 firmas, si salen en la primera plana, bueno, no en la primera plana, pero en grandes titulares del New York Times y del Washington Post, es obvio que estamos volviendo estamos acá impulsando algo que no es noticia para tratar de convertirlo en noticia. Y la prensa debería funcionar al revés. Algo que es noticia, nosotros lo reportamos porque es noticia. No utilizamos nuestra tubería informativa para crear una noticia donde no la hay. Les pongo otro ejemplo. Existe una universidad evangélica muy conservadora que se llama Liberty University, ¿no? Y esta universidad tiene, entre otras, unas políticas muy firmes respecto de no aceptar ninguna forma de relación sexual que sea fuera del contexto del matrimonio. Y entendido el matrimonio en el concepto bíblico de que es un hombre y una mujer. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que personas con atracción al mismo sexo pueden inscribirse en la universidad, pero no pueden armar un movimiento de orgullo homosexual. Y un importante periódico hizo un largo reportaje sobre cómo existe una creciente, entre comillas, comunidad
LGBT en Liberty University, ¿no? Y uno dice, bueno, esta es una noticia interesante, vamos a ver. Bueno, resulta que el 80% de la noticia es de, efectivamente, un señor, un joven homosexual, que trabajó en el área de diversidad de la universidad, de Liberty University, y que reveló que era homosexual cuando dejó de trabajar en Liberty University. Entonces renunció, tomó otro trabajo y desde allí comenzó a hablar. O sea, ni siquiera es alguien que está en la universidad. Y el periódico entrevista a otras dos personas anónimamente que dicen, sí, somos un movimiento muy grande, muy efervescente, ¿no? Para simplemente demostrar que demostrar entre comillas que la posición a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer de estos hermanos protestantes que tienen esta universidad conservadora, Liberty University, es insostenible. Y obviamente esta es una crítica a una universidad conservadora, ¿no? Tratando de demostrar que hay una erosión, ¿no? Que finalmente los movimientos LGBT están avanzando. Y ese es un ataque a cualquier otra universidad, incluyendo las universidades católicas en Estados Unidos, que son pocas, ¿no? Que no digo pocas las universidades católicas, sino de las universidades católicas, son pocas las que sostienen abiertamente que el activismo homosexual es contrario a las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Y a cualquier otra universidad que mantenga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, de cualquier religión, ¿no? Otra noticia muy importante es cómo un filipino homosexual que vive en Estados Unidos, después de divorciarse de su esposa, reconoció que él era que era homosexual y que siempre había tenido una gran inquietud religiosa porque había sido, digamos, criado primero en las Filipinas y luego en el seno de un hogar filipino muy católico, que se necesita un movimiento cristiano, ¿no? Él ya ha abandonado la fe católica, pero que un movimiento cristiano que atraiga a los homosexuales que quieren ser cristianos, pero que quieren ser practicantes homosexuales, o sea, que quieren vivir en supuestos, digamos, mal llamados matrimonios del mismo sexo, pero quieren seguir siendo cristianos. Entonces, mira, cada uno es libre de hacer lo que quiera en una sociedad democrática, ¿no? Pero cuando la cobertura de prensa da la impresión de que este es un gran movimiento en que los cristianos están comenzando a aceptar masivamente las uniones homosexuales, es una farsa. Está hecho sobre una persona que tiene una página web y en esta página web tiene una lista grandísima de sponsors, ¿no? De auspiciadores, pero todas son organizaciones homosexuales, todas. De distintas religiones, ¿no? La organización homosexual musulmana, 3 o 4 organizaciones homosexuales judías, y cuando uno comienza a investigar cada una de estas organizaciones que son mencionadas en el artículo, se da cuenta que son pequeñas organizaciones de fachada, porque no existe un movimiento masivo entre los musulmanes de aceptación de la homosexualidad, no existe un movimiento masivo de los judíos de aceptación de la homosexualidad. Y es verdad que entre los jóvenes cristianos, incluyendo los católicos, existe una creciente aceptación de la homosexualidad. Eso nadie lo oculta. Pero tratar de crear un gran movimiento de homosexuales cristianos no es verdad. No es verdad. La Iglesia católica y muchas de las denominaciones evangélicas todavía tenemos que avanzar en la manera como acogemos a las personas con atracción a personas del mismo sexo. Por supuesto, existe mucho prejuicio y el catecismo de la Iglesia católica, ¿no? Dicen que nadie puede ser sometido, ninguna persona con atracción al mismo sexo puede ser sometida a prejuicios injustos, ¿no? Pero esta narrativa de que hay una catarata pues de cristianos homosexuales, no es verdad.
es inventada. Toman a un personaje que ha creado una página web y tratan de darle el papel de un fenómeno social, ¿no? Entonces, es importante entender esto de la narrativa, ¿no? Cómo se presenta la realidad, entre comillas. Es una narrativa, no es la realidad, ¿no? Y los cristianos tenemos que ser vocales, ¿no? Para que los periodistas que piensan como piensan, ¿no? Que están convencidos que eso que están diciendo es verdad, sepan que es solamente un gueto en el que viven y que esa no es la realidad, que existimos una cantidad importante de cristianos que a través de las redes sociales o de los correos electrónicos podemos hacerles saber, oye, mira, tú crees que todo el mundo piensa así, no es así, es por tu gueto, por los bares a los cuales vas, por los programas de televisión con los que estás, con gente con la que te codeas, pero el resto del mundo no es así. Y esa es la razón por la cual insisto con esta advertencia. Que tengas un buen día.